Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Shri Govinda Gopinata Madana Shyama Kunda Radha Kundo Giri Govardhan. Shyama Kunda Radha Kundo Giri Govardhan. Kalinge Jamuna Jaya Jaya Mahava. Kalinge Yamuna Jaya Jaya Mahava. Jai Shri Prayadam Mahimamrita Ke Krishna Das Kaviraj. No, ese no es Krishna Das Kaviraj Goswami, ese es otro. Todas las glorias a Radha y Krishna y al divino bosque de Vrindavan. Todas las glorias a las tres deidades principales de Vrindavan: Sri Govinda, Gopinath y Madame Mohan. Todas las glorias al Shyamakunda, al Radhakunda, a la colina de Govardhan, al río Yamuna. Y todas las glorias a los bosques conocidos como Mahavan, donde Krishna y Radharani manifestaron sus pasatiempos infantiles. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Que estamos en la lectura del Chaitanya Charitamrita. Todavía vamos en el primer canto, el primer tomo del Chaitanya Charitamrita, conocido como Ladi Lila, ¿no? El texto número 46. Repitan por favor. Acharyam man vijaniyam, Acharyam man vijaniyam, Navamanieta karhichit, Navamanieta karhichit, Namartya Bodhya Suyeta, Namartya Bodhya Suyeta, Sarvadeva Mayo Guru, Sarvadeva Mayo Guru. Prabhu. Acharyam man vijaniyam, Acharya man vinayiyam, Navamanieta karhichit, Navamanieta karhichit, Namartya Bodhya Suyeta, Namartya Bodhya Suyeta, Sarvadeva Mayo Guru, Sarvadeva Mayo Guru. Por ejemplo, Acharyam man vijaniyam, Acharya man vinayiyam, Navamanieta karhichit, Navamanieta karhichit, Namartya Bodhya Suyeta, Namartya Bodhya Suyeta, Sarvadeva Mayo Guru. Sarvadeva Mayo Guru. Nani? Acharyam vijayatam, Acharya man vinayatam, Navamanieta karhichit, Navamanieta karhichit, Namartya Bodhya Suyeta, Namartya Bodhya Suyeta, Sarvadeva Mayo Guru, Sarvadeva Mayo Guru. Acharya man vinayam, Navamanieta karhichit, Namartya Bodhya Suyeta, Sarvadeva Mayo Guru. Acharya man vinayam, Navamanieta karhichit, Namartya Bodhya Suyeta,
Sarvadevam Yoguru Acharyamam Viyaniyam Navamani Takarhijit Ok, vamos a repetir palabra por palabra. Repitan conmigo, por favor. Acharyam, el maestro espiritual. Man, yo mismo. Viyaniyat, hay que conocer. Na avamanieta, no debe faltarse al respeto. Karhishit, en cualquier ocasión. Na, nunca. Martyabhutya, con la idea de que es un hombre común. Asuyeta, debe envidiarse. Sarvadeva, de todos los semidioses. Mayaha, representante. Guru, el maestro espiritual. Repitan conmigo. Hay que saber que el acharya soy yo mismo y que no se le debe faltar al respeto de ninguna manera. No hay que envidiarle, creyéndole un hombre común, porque es el representante de todos los semidioses. Yo solo. Hay que saber que el acharya soy yo mismo. Krishna mismo está diciendo eso, ¿no? Y que no se le debe faltar al respeto de ninguna manera. No hay que envidiarle, creyéndole un hombre común, porque es el representante de todos los semidioses. Significado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Este es un verso del Srimad Bhagavatam 11, 17, 27, pronunciado por el Señor Krishna, cuando Uddhava le preguntó sobre las 4 órdenes sociales y espirituales de la sociedad. El Señor estaba enseñando específicamente cómo tiene que comportarse un brahmachari que está al cuidado de un maestro espiritual. Un maestro no se dedica a disfrutar de lo que ofrecen sus discípulos. Él es como un padre. Sin el servicio atento de sus padres, un niño no puede crecer y llegar a ser adulto. Igualmente, sin el cuidado de un maestro espiritual, no es posible elevarse hasta el plano del servicio trascendental. Al maestro espiritual también se le llama acharya o profesor trascendental de la ciencia espiritual. La Manu Sanjita 240 explica los deberes de un acharya y dice que un maestro espiritual genuino acepta discípulos a su cargo, les enseña el conocimiento védico con todas sus complejidades y hace que nazcan por segunda vez. La ceremonia para iniciar a un discípulo en el estudio de la ciencia espiritual se llama Upaniti, o ceremonia que le conduce más cerca del maestro espiritual. El que no puede acercarse a un maestro espiritual no puede llevar el cordón sagrado, y se dice de él que es un Sudra. El cordón sagrado sobre el cuerpo de un Brahmana, Kshatriya o Vaishya es símbolo de haber sido iniciado por el maestro espiritual. No tiene valor si se lleva meramente para hacer alarde de un linaje elevado. El deber del maestro espiritual es iniciar al discípulo en la ceremonia del cordón sagrado. Y tras ese samskara o práctica de purificación, el maestro espiritual comienza realmente a instruir al discípulo sobre los Vedas. El que nace Sudra no está excluido de esa iniciación espiritual, siempre que sea admitido por el maestro espiritual, que está debidamente autorizado para conceder a un discípulo el derecho a ser brahmana, si le considera perfectamente capacitado. En el Vayu Purana se define al acharya como aquel que conoce el significado de todas las escrituras védicas, explica el propósito de los Vedas, vive según sus reglas y regulaciones y enseña a sus discípulos a conducirse de la misma manera. Solo por su inmensa compasión, la personalidad de Dios se revela como maestro espiritual. Por tanto, en el comportamiento de un acharya no hay más actividades que las de servicio
que las del servicio de amor trascendental al Señor. Él es la suprema personalidad de Dios, servidor. Es importante refugiarse en un devoto así de estable, al cual se denomina Asraya Vigraha, la manifestación o forma del Señor bajo cuya protección hay que refugiarse. Si alguien pretende ser un acharya sin tener una actitud de servicio al Señor, debe ser considerado un ofensor, y esa actitud ofensiva le descalifica para ser acharya. El auténtico maestro espiritual está siempre ocupado en servicio devocional puro a la suprema personalidad de Dios. Esa es la prueba por la que se conoce que es una manifestación directa del Señor y un genuino representante de Sri Nityananda Prabhu. Ese maestro espiritual se denomina Acharya Deva. Bajo la influencia de un temperamento envidioso e insatisfechos a causa de una actitud de complacencia de los sentidos, la gente mundana critica al acharya verdadero. Sin embargo, el acharya genuino no es diferente de hecho de la personalidad de Dios, y por tanto envidiar al acharya genuino es envidiar a la personalidad de Dios. Eso tendrá un efecto adverso para la comprensión trascendental. Como se ha mencionado anteriormente, un discípulo debe respetar siempre a su maestro espiritual como manifestación del Señor Krishna, pero al mismo tiempo debe tener siempre en cuenta que un maestro espiritual no está nunca autorizado a imitar los pasatiempos trascendentales del Señor. Maestros espirituales falsos pretenden ser idénticos en todo al Señor Krishna para explotar los sentimientos de sus discípulos. Pero esos impersonalistas solo desencaminan a sus discípulos, porque su objetivo final es llegar a ser uno con el Señor. Eso es contrario a los principios del cultivo devocional. La verdadera filosofía védica es Achintya Veda Veda Tattva, que establece que todo es simultáneamente idéntico y diferente de la personalidad de Dios. Srila Raghunath Das Goswami confirma que esa es la verdadera posición de un maestro espiritual genuino, y dice que hay que pensar siempre en el maestro espiritual considerando su estrecha relación con Mukunda o Sri Krishna. Srila Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha 213 ha explicado claramente que un devoto puro considera al maestro espiritual y al Señor Shiva uno con la personalidad de Dios, en razón a que los dos son muy queridos por el Señor, pero no porque sean idénticos en todo a Él. Siguiendo los pasos de Srila Raghunath Das Goswami y de Srila Jiva Goswami, acharyas más recientes como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur han confirmado las mismas verdades. En sus oraciones al maestro espiritual, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur confirma que todas las escrituras reveladas admiten la identidad del maestro espiritual con la personalidad de Dios, porque es un servidor muy querido e íntimo del Señor. Los Vaishnavas Gaudías adoran por tanto a Srila Gurudeva, el maestro espiritual, en su calidad de servidor de la personalidad de Dios. En todos los escritos antiguos sobre el servicio devocional y en las canciones más recientes de Srila Narottam Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur y otros Vaishnavas puros, siempre se considera al maestro espiritual bien como una de las compañeras íntimas de Srimati Radharani o bien como un representante manifiesto de Srila Nityananda Prabhu. Jai Srila Prabhupada ki jai. Om Akyanati Miranda Asya Kyananjana Salakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yakripatangaham Ande Shri Gurum Dintanam Shivaya Krishna Shimutaya Shri Prabhupada ki. Hay que saber que el acharya soy yo mismo y que no se le debe faltar al respeto de ninguna manera. No hay que envidiarle, creyéndole un hombre común, porque es el representante de todos los semidioses. Y Srila Prabhupada está hablando acerca de cómo Krishna le dice este mantra a Uddhava, cuando Uddhava le pregunta acerca del sistema Varnashram.
Porque el sistema Varnashram es una posición en la que las personas pueden elevarse. Se dice que si una persona no se encuentra en el sistema Varnashram, no se le debe considerar una persona civilizada. Solo aquellas personas que se encuentran en el sistema Varnashram son consideradas personas civilizadas según la cultura védica. Y por encima de estas 4 órdenes sociales y espirituales, estamos hablando de Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha y Sannyas, se encuentra el maestro espiritual, que es el maestro espiritual de la sociedad. Y ahí es donde Krishna le refiere que ese maestro espiritual debe ser considerado con el mismo respeto que se le otorga a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Cualquier ofensa que uno pueda cometer a esta personalidad grande, que es muy querida por Krishna mismo, puede ser en perjuicio de la misma persona por esta vida y por muchas más. A uno lo puede estancar en su avance espiritual por muchas vidas. Y esos son los resultados muchas veces de los Nama Aparada, Vaishnava Aparada, Seva Aparada y Jiva Aparada. Son estas 4 ofensas las que limitan al practicante de yoga en su avance espiritual. De por sí el camino espiritual, ya hemos dicho estos días, es un camino angosto, ¿verdad? Y espinado, lleno de tribulaciones y pruebas que uno tiene que sortear. También es oscuro y a veces uno pierde el rumbo. De por sí ya el camino es dificultoso. Y si a esto le agregamos nuestras propias 4 ofensas que cometemos, que son Nama Parada, las ofensas a los santos nombres del Señor, Vaishnava Parada, las ofensas a los devotos del Señor, Vaishnava Parada, Seva Parada, las ofensas que cometemos en la práctica de nuestro servicio devocional, y Jiva Parada, las ofensas que cometemos a otras entidades vivientes. Todas estas ofensas limitan el andar en este camino espiritual del practicante yoga. Lo limitan, lo estancan. Lo pueden estancar por muchos años, lo pueden estancar por vidas enteras. Estamos hablando de muchas vidas, ¿no? Muchas vidas. Y hay pasatiempos en Srimad Bhagavatam de otros que han cometido ofensas contra otras personas. Estamos hablando de otras personas que han cometido ofensas contra devotos o jivas y se han estancado, ¿no? Claro, ¿cuál es un ejemplo muy práctico? Es el de ¿cómo se llama? Daksha, cometiendo ofensas contra el señor Shiva, ¿no? Y él perdió su cuerpo, ¿no? Sí, solamente por la misericordia del señor Shiva es que él recuperó su cuerpo, pero recuperó su cuerpo y el señor Shiva le puso una cabeza de cabra, ¿no? Sin embargo, Daksha no era cualquier persona. Daksha significa experto, ¿no? Y él tenía ese nombre porque él era muy experto en realizar sacrificios. Él era el brahmana que realizaba los sacrificios entre los semidioses. Las fiestas eran increíbles, el sacrificio de fuego, y invitaba. Entonces, al maestro espiritual también se le llama Acharya. Acharya es una palabra muy especial para nosotros, porque encontramos hasta 3 significados muy públicos, muy comunes, ¿no? Uno es que el primer significado es que Acharya significa aquel que enseña con el ejemplo, ¿no? Muchas veces el ejemplo es más importante que el precepto. Y a veces podemos decir muchas cosas nosotros, pero si no nos comportamos como tal, todo lo que digamos, todo lo que hablemos, no tiene significado. Y es lo que pasa en la política también, ¿no, Jorge? Mucha gente habla y se rasca el pecho, se golpea el pecho, pero en la práctica no está, es solamente una pantalla externamente, ¿verdad? Hay muchas personas en mi país, aún, ¿no?
a esas personas que solamente externamente quieren complacer a los demás para alcanzar ellos un bien propio, ¿no? Y yo soy uno de ellos. No. O un político que está un congresista que está a las 4:30 de la mañana a cantarle al Señor, al maestro espiritual, no es un político ordinario, no es un congresista ordinario. Algo tiene por ahí que hay que investigar cuál es la misión de cada uno, qué es lo que quiere Prabhupada para nosotros. Dice que Krishna te da el poder y uno tiene que saber usarlo y uno tiene que saber esa misión que tiene es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Pero también hay que ser consciente que digamos, no cualquiera está en esa posición. Estamos hablando material y también espiritual, ¿no? Yo estoy casi seguro que todos los congresistas de este país y de muchos países de Sudamérica por lo menos, no sé, pero puedo asegurar que tú eres el único que se levantó a las 4:30 hoy. Y que se levantó a las 4:30 no para complacerse, sino para venir a adorar al Señor, ¿no? Y si no lo conocen, es un congresista de la República de Paraguay sentado aquí escuchando la clase Bhavatan y adorándose. Están vivos. Pero y mañana, hoy vi su cumpleaños, entonces es buen motivo. Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofrecemos nuestras humildes y respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Ellos son muy queridos por Krishna y son muy compasivos con todas las almas vivientes. Tales como los árboles de los deseos pueden complacer los deseos de todos y están llenos de compasión por todos. Shiman Jorge Ki. ¿Iba a decir algo, Jorge? Se emocionó, Jorge. Y no ese es Instagram. Instagram. Y no, sí, cada uno está consciente. Es muy difícil encontrar líderes del pueblo que sean religiosos, es muy difícil. Uno, que sean religiosos hasta puede ser fácil encontrar, pero que estén practicando, eso es mucho más difícil. Entonces, acharya significa eso. O sea, no solo voy a hablar ahí al congreso, sino estoy practicando, vengo al templo, ¿no? Cuando no vengo estoy en Asunción, viajando. Eso es acharya, que practica, no solo lo digo, practico. Okay. Y otro significado de acharya, ya con una A mayúscula al inicio, es que es una gran personalidad, como Srila Prabhupada, como el Señor Jesucristo, como Mahoma y como muchos otros enviados por Krishna, ¿no? Que nos sentimos cortos de mencionar sus nombres aquí. Entonces, eso significa acharya, una gran personalidad que viene con una misión específica por el Señor a guiar a un grupo determinado de personas. En el Bhagavad Gita, Krishna dice, yo me manifiesto, dice, cada cierto tiempo para restablecer los principios de la religión. Pero a veces él no viene personalmente, él envía un representante. Y esos grandes representantes se les llama acharya. Nosotros también le llamamos Samstapakacharya, ¿no? Como Srila Prabhupada. O Iskon Samstapakacharya Srila Prabhupada. Una gran personalidad que viene a guiar a un grupo de personas. Y para todos hay, para todos los gustos. Así es que, a ver, vamos a seguir comentando un poquito lo que dice Srila Prabhupada. Entonces, solamente un maestro espiritual puede educar a un discípulo. Y cuando el discípulo dice, cuando una persona es sincera y quiere buscar a Dios, cuando es sincera, porque cuando uno no es sincero y externamente está buscando a Dios, Krishna también, para pícaro y medio, ¿no? Entonces Krishna también le da, por ejemplo, si tú quieres ser engañado, te da un guru engañador. Te gusta engañar, te da un guru engañador. Pero si una persona es sincera, dice Krishna te pone en tu camino a un maestro espiritual genuino. Y ese maestro espiritual genuino te va a educar y te va a dar una iniciación. Y en todos los procesos, yo por ejemplo me inicié en la cultura
sin querer. Yo soy reiniciado aquí, estoy reiniciado. ¿Cómo te vamos a pensar? Llámame al GBC, no mentira. Yo estoy reiniciado porque a mí me bautizaron en la cultura católica. Me bautizaron y me dieron primera comunión. Ya la confirmación ya, ¿no? Sin mi permiso. O sea, eso lo hicieron mis padres porque era una cultura, ¿no? Una tradición. Y después Srila Prabhupada y mi maestro espiritual ya me reiniciaron aquí en Hare Krishna. Nunca he dejado de ser cristiano. Es más, puedo decir que me he vuelto mejor cristiano desde que soy Hare Krishna. Tengo muy presente al Señor Jesucristo en mi corazón. Y a Él lo considero como el gran maestro también para mí, igual que Prabhupada, igual que el maestro espiritual. Pero eso es, y yo he tenido la gran fortuna, no ha sido por mi gran esfuerzo, pero la escritura dice, por el esfuerzo de un devoto sincero, Krishna le pone a un maestro espiritual en su camino. Y por la misericordia de ese maestro espiritual, esa persona consigue a Krishna, a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Yasya prasada bhagavat prasado Yasya prasada nyakati kutopi. Srila Viswanatha Chakravarti Thakur dice en estas oraciones que cantamos todos los días a las 4:30 que sin la misericordia del maestro espiritual nosotros no podemos alcanzar la misericordia de Krishna. Tenemos que tener este contacto con el maestro espiritual mediante esta ceremonia llamada Upaniti. ¿Conocías el nombre? Upaniti, de esta ceremonia de iniciación, en la que el maestro espiritual te da en el oído derecho el mantra Gayatri. ¿Conocí? Upaniti, para mí es nueva esa palabra, Upaniti, vamos aprendiendo todos los días aquí. Y una persona es menester Dadati Pratina, no, estoy confundido. Tadvini Pranipateya, ¿qué más? ¿Ah? Pariprasnena Sevaya Upadiksanti Tekyana Planidaste Darshina. Ese es 434, me parece, es el Bhagavad Gita. Tan solo acércate a un maestro espiritual, préstale servicio y de un modo sumiso hazle preguntas inteligentes. Las personas que han visto la verdad pueden darte ese conocimiento. Ese es el mandato védico, que uno debe buscar un maestro espiritual fidedigno. Ahora Prabhupada está hablando de quién es un maestro espiritual fidedigno. Cuando decían, Prabhupada, ¿y cómo vamos a encontrar un maestro espiritual fidedigno? Que es la misma pregunta que sus discípulos le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Y cómo dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando le dijeron, ¿cómo vamos a reconocer a las personas santas? Dijo, en el futuro. Por sus actos. Por sus actos. Prabhupada, ¿qué dijo cuando le dijeron, cómo vamos a reconocer a un maestro espiritual fidedigno? Porque a la época de Prabhupada ya se habían venido al occidente muchos maestros espirituales engañadores, ¿no? Que eran buenas personas, eran practicantes y todo, pero ellos recibían el honor que prestaban sus discípulos, recibían para ellos, y no lo presentaban a Krishna como una ofrenda a Krishna, a Dios por lo menos, ¿no? Entonces Prabhupada dijo que en ese tiempo estaba muy de moda, ¿no? Quien es más adicto a Krishna es el maestro espiritual fidedigno. Aquí está todo el tiempo pensando en Krishna, aquí está, como dice acá, está todo el tiempo haciendo servicio devocional, está practicando, como decíamos, es un acharya, está practicando, no solo habla bonito, ¿no? Haridas Thakur, Sanatana Goswami le dice a Haridas Thakur cuando se encuentran una vez, oh querido Sadhu, le dice, tú representas el devoto perfecto, porque no solo hablas bonito, no solo predicas muy bien, sino que actúas perfectamente. Algunas personas hablan muy bonito, pero no actúan bien. Otros actúan muy bien, pero no son muy buenos predicando. Pero tú eres perfecto, porque tú actúas muy bien y predicas muy bien, le dice Haridas Thakur, quien representa la devotividad. Y entonces, eso es acharya. Y cuando un discípulo se consagra y se capacita, el maestro espiritual le otorga este cordón sagrado, que no solo, mucho ojo, porque en las tradiciones iskonianas
Siempre pensamos que el cordón sagrado solo se le otorga al brahmana, pero no, el cordón sagrado se le otorga al brahmana, al kshatriya y al vaishya, ¿no? Y no al sudra, se menciona en la cultura védica, pero solo el maestro espiritual, quien tiene la capacidad para identificar la sinceridad de un discípulo, así sea un sudra, o menos que un sudra, como el caso de muchos de nosotros, que somos considerados mlechas y yávanas en la cultura védica, o sea, comedores de carne y de vaca. Ese es lo más bajo que puede haber en la cultura védica, un comedor de vaca. Ese es de vaca y toro, es lo más bajo que un comedor de perro. O sea, más bajo que eso es un comedor de vaca y de toro. Eso es lo que hemos sido. Entonces, solo un maestro espiritual puede darte la misericordia de elevarte a la posición de un vaishya, un kshatriya o un brahmana, siendo menos que sudra. Entonces, este maestro espiritual va a considerar en tu camino, vas a tener muchas pruebas y él va a estar a tu lado para ayudarte. Eso es lo que es un maestro espiritual. No es un maestro espiritual que siempre te está cortándote el ego falso. Sí, eso es algo que tiene que hacerlo, pero también está a tu lado para darte misericordia, para decirte, hey, ya pasó eso, ¿no? Es tus vacas flacas, ahora tienes que recuperarte, sal adelante, levántate. Es un maestro espiritual siempre dándote misericordia, como si la Prabhupada, ¿no? Era muy misericordioso con sus discípulos. Bhaktisiddhanta Sarasvati, su maestro de Prabhupada, decía, ya para ese entonces había muchos templos que habían sido instalados en India, en la época de Bhaktisiddhanta Sarasvati, la Gaudiya Math, templos bonitos, ¿no? Llenos de mármol. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati decía, porque habían devotos que habían dejado, se habían ido, decía, vendan todo el mármol de los templos, si ese dinero sirve para traer de vuelta a un devoto, decía, vendan todo, no importan los templos, quiero devotos. Y ese es un punto en la tradición isconiana que es muy importante, porque muchas veces pensamos que somos devotos solamente en el templo. Vamos al templo y nos convertimos, como Clark Kent y Superman, ¿no? Nos convertimos en devotos en el templo y salimos del puerto del templo y nos volvemos Clark Kent y volvemos a nuestra vida civil y todo ese tipo de cosas. Y el templo no es solo el lugar donde está el Señor en su forma de Achavitra. Tu cuerpo es un templo. Mama mano mandire. Es una canción muy bonita, que dice que oh Krishna, oh mana mandire, esta mente, mana mandire, esta mente, este cuerpo, mandire, es tu templo. Ven, habita aquí, hazte dueño de este cuerpo y habita aquí, te lo ofrezco, todas mis posesiones, todo lo que tengo es tuyo, dice. Mama mana mandire. Muy bonita canción. Entonces el Acharya va a explicar los significados profundos de los Vedas, la esencia de los Vedas. ¿Y cuál es la esencia de los Vedas? El Srimad, Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es la esencia de los Vedas. Y es lo que, si vamos a leer los Vedas, vamos a tardar de repente 3 vidas, ¿no? Quizás 4. No nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, el que escribió los Vedas, ¿quién es? Sila Vyasadeva. El que escribió los Vedas dijo, bueno, la gente no va a poder leer todos los Vedas, así que voy a hacer la esencia de todos los Vedas. Voy a escribir la esencia de todos los Vedas. Voy a condensar todo el conocimiento védico en la conclusión. Y la conclusión de los Vedas es el Srimad Bhagavatam, que afortunadamente estamos leyendo todos los días y donde debemos tomar todo nuestro refugio. Entonces, vamos a seguir hablando, pero si quieren hacer un comentario o alguna pregunta pueden interrumpir. ¿Por qué en esta parte el autor de este libro, Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami, va a empezar a hablar de Nityananda Prabhu? Por eso está hablando el maestro espiritual. Y Nityananda Prabhu es Balaram mismo, la primera expansión de Krishna, el maestro espiritual original.
Se dice en las escrituras védicas que el maestro espiritual original es Krishna, pero Krishna en realidad no hace ese rol, no cumple ese rol, porque él se encuentra solamente disfrutando de la compañía de las otras jivas, otras almas espirituales liberadas en el mundo espiritual. Él está disfrutando con todas las almas liberadas del mundo espiritual. Para eso, para cumplir ese rol, él se expande en una forma igual a él, llamado Balaram, al que se le considera su hermano, pero él es el que se va a encargar. Balaram se va a encargar de enseñarle a todo el universo, tanto espiritual como material. Él se va a expandir también en otras formas para enseñarle. ¿Y cómo se expande? ¿Cómo se manifiesta Balaram? Dice externamente e internamente. Internamente se manifiesta como la superalma, como Chaitya Guru, como el Espíritu Santo, guiando al alma espiritual, siendo testigo, etc. Siempre escuchamos esa conciencia del maestro espiritual interno, Chaitya Guru. Es una expansión de Balaram, Nityananda Prabhu, que son la misma persona. Y externamente, ¿cómo se manifiesta? Como el maestro espiritual. El maestro espiritual entonces es una expansión directa al Señor Supremo. Y uno debe considerarlo como tal. Y debe tener toda la fe guardada en el refugio de sus pies del loto. Por eso es que Krishnadas Kaviraj Goswami está recitando estos mantras acerca de la glorificación del maestro espiritual, porque va a ir hablando poco a poco en Nityananda Prabhu de las verdades, Nityananda Tattva, Balaram Tattva, la verdad del Señor Balaram. Y Prabhupada ha entrado en éxtasis escribiendo este significado tan potente, ¿no? Que da de muchas perspectivas la posición de un maestro espiritual, que es el representante manifiesto de Srila Nityananda Prabhu. Y vamos a dejar aquí para no ser tarde la clase, tengo que bañar al Señor.